Soy Alex Nava y estoy convencido que todos somos llamados a romperla en la vida. Hola, ¿qué tal? Soy Alex Nava y estoy muy feliz de poder grabar la emisión número 39 de Rompiéndola. Estoy convencido que todos hemos venido a esta tierra a romperla de alguna forma en la vida. Benditos límites, benditas barreras, benditos obstáculos que nos invitan siempre a crecer y que nos invitan siempre a autodesafiarnos y reinventarnos. El día de hoy vamos a hablar con dos coautores de un libro que precisamente tengo aquí, que se llama 33 claves de la comunicación balanceada. Y además dice entre paréntesis, solo para líderes. Aun cuando la comunicación es una facultad que tenemos todos los seres humanos, en el liderazgo se convierte en una facultad que tiene que ser perfeccionada, que tiene que ser muy cuidada y sobre todo, lo que dice el título, que tiene que ser balanceada. El liderazgo, te quiero preguntar, ¿tú qué pensarías de esta definición? ¿Es hacer que otros hagan? O quizá una mejor definición de liderazgo podría ser hacer que otros quieran. ¿Hacer que otros quieran qué? Pues hacer que otros quieran hacer lo que nos conviene a todos. Y vamos a hablar de liderazgo, vamos a hablar de comunicación y para eso doy la bienvenida a mi mano izquierda a Abel Cejudo. Abel, bienvenido a Rompiéndola, un gusto tenerte con nosotros. Estimado Alex, muchas gracias. En primera instancia quiero hacerles notar que estoy muy honrado por estar aquí en este programa. Yo sé que esta labor que estás haciendo es invaluable. Te deseo el mejor de los éxitos. Muchísimas gracias, Abel. Y tenemos a Joel Maldonado. Joel, desde Venezuela, pasando por Guatemala, ahora aquí en la Ciudad de México. Bueno, casi por Guatemala. Muchas gracias, Alex, por tu invitación. Aquí estoy por segunda vez en tu casa, en tu programa, emocionado y honrado de que me hayas invitado nuevamente. No, pues nosotros felices de tenerlos a los dos por la gran obra que se atrevieron a juntos contribuir y construir. Me llama la atención el enfoque solo en liderazgo y al leer el libro, el cual resulta bastante amigable, empieza hablando de una definición de qué es ser un gran líder. Lo quiero poner sobre la mesa antes de meternos en la comunicación. ¿Qué es un gran líder? Pues en primera instancia, yo creo que la parte del tema liderazgo es muy amplio. Información hay basta, pero carecemos de los hechos. Y por eso nosotros quisimos hacer esa diferencia. No solamente qué es un líder, sino un gran líder. Es decir, va más allá de lo que busca una simple persona, como tú lo planteabas, el querer que lo sigan o que hagan lo que él desea. Y parte de lo que es el gran liderazgo lo contemplamos en tres aspectos, que es la triple I. En primera instancia, es el que te ayuda a inspirar, el que determina qué sueños tienes, porque yo creo que es el principal motivador para despertarte día a día y realmente estar ávido de llegar a ese lugar. La otra es la parte que te ayuda, ¿en qué forma? Impulsándote. Te está motivando, está contigo, no permite que te desvíes. Claro que sí hay obstáculos, hay barreras, como todo, pero la clave de esto no es que te caigas, sino más bien es que aprendas de lo que está sucediendo. Y yo creo que es uno de los puntos que debemos de identificar en la vida. ¿Qué señales nos están mandando? No solo me refiero con los que convivimos, el entorno, sino lo que estamos buscando. Es decir, este es el camino correcto. Si es así, te aseguro que no vas a claudicar. Y la tercera ahí, ¿cuál es? ¿A qué nos referimos? A la de impactar. Impactar básicamente es de forma directa, poniendo el ejemplo. Y ya no quiero ser trillado con esa frase de poner el ejemplo para que te sigan. Más bien es qué estamos haciendo nosotros mismos para impactar
en primera instancia a nosotros, darnos cuenta cómo estamos cambiando y a su vez cómo estamos trabajando en nuestro entorno. ¿Para qué? Para que todos trabajemos de una mejor manera. Y no me refiero solamente en lo que corresponde al punto personal de mis sueños, mis objetivos. Yo creo que si sumamos esfuerzos, como bien lo comentamos hace un momento, de este tipo de actividades de rompiéndola, yo creo que muchos participamos con un granito de arena para hacer un gran impacto. Ok, 3 Is tiene entonces un gran líder. Inspira, impulsa e impacta. Así es. Entonces, yo siempre me figuro cuando pienso en inspiración, alguien yendo al frente, impulsando desde como tú me lo planteas, es yendo al lado más que empujando, e impactando viendo la trascendencia de las actividades conjuntas y evidentemente pues siendo alguien que desea ser emulado, poniendo claramente el ejemplo. Eso es ser un gran líder y fíjate que dijiste algo muy interesante. Estamos tan llenos ya de literatura de liderazgo, es tan intuitivo, tan fácil de explicar con palabras, pero tan complejo de encontrar y a veces tenemos que estar buscando bajo las piedras donde hay un buen líder, en la sociedad, en la organización o en cualquier aspecto de la vida. Joel, ¿por qué la comunicación y por qué enfocarse en comunicación en el liderazgo habiendo tantas competencias en el liderazgo? ¿Por qué razón nos tenemos que meter al tema de la comunicación y le dedicas talento, tiempo, análisis a este tema? Acabas de decir algo que es cierto. Se ha escrito mucho sobre el liderazgo, ¿no? Sin embargo, si tú logras darle un vistazo, no importa cuál sea la tendencia el planteamiento que haga el autor sobre el liderazgo, podemos decir que hay ciertos factores que son comunes o son comunes denominadores dentro del liderazgo. No importa, puede ser liderazgo situacional, puedes hablar de liderazgo disruptivo, liderazgo servicial, no importa, pero siempre tiene que haber como un común denominador, independientemente de la tendencia de liderazgo. Y uno de esos factores es la comunicación, ¿sí? Un líder debe ser capaz de comunicarse con su gente de forma correcta, porque estás promoviendo mediante la comunicación tus propósitos, estás promoviendo también acciones, metas, planes, caminos, sueños, ¿no? ¿Y cómo lo haces si no puedes influir en esa ruta tan efectiva que es la comunicación? Entonces podemos decir que la comunicación es un común denominador que tienen todos los grandes líderes, ¿no? Podemos hablar de otros dos, y eso ya es mi punto de vista. Podemos decir que también la capacidad de acordar y la capacidad de proyectar una buena afinidad hacia su gente, por supuesto. Pero si te pones a ver, el acuerdo y la afinidad también entra o son subproductos de la misma comunicación. Entonces, decimos que la comunicación sería, para mí, el factor senior del liderazgo. El factor senior del liderazgo, y todo líder tendría que estar muy preocupado y ocupado en desarrollar de una mejor forma sus competencias de comunicar. Cuando a alguien le hablan de comunicación, lo primero que uno piensa es hablar, expresarse, decir las cosas, ¿no? Pero es muchísimo más amplio, más amplio el tema de la comunicación, evidentemente. Al leer su libro, que definitivamente es muy digerible y que una de las cosas que los felicito es el aterrizaje que tiene. De hecho, en algún momento lo comentamos, Joel, acerca de cómo brindan herramientas para escribir, para pensar, para decir, ok, ¿dónde puedo aplicar esto y de qué manera puedo hacerlo? Me llamó la atención un punto al cual ustedes hacen referencia y quiero, pensando en el tema de la comunicación, abrir con ese. Decían, un líder tiene que estar ahí. Y parecería obvio y parecería una cuestión de simplemente estar presente, pero lo ponen como algo de comunicación. ¿Qué es estar ahí? ¿Y por qué un líder no está ahí? Sí, bueno, muy bien. No sé si te ha pasado, Alex, que has hablado con una persona, o mejor dicho, esa persona te está hablando a ti y estás tú no percibiendo su comunicación, sino estás pensando en otra cosa.
estás pensando en que tal vez tienes que manejar una situación con un cliente o tal vez tienes pendiente una tarea personal y entonces tú estás ahí de cuerpo, por supuesto, pero no estás enfocado realmente en la comunicación con respecto al emisor, ¿no? Entonces, un líder, más que de cuerpo, de estar ahí, que también es vital, ¿no? Que esté de cuerpo, es que pueda estar enfocado otorgando una atención real a sus colaboradores. Hemos notado que hay líderes que somos muy robóticos en nuestra comunicación o a veces estamos con la misma dinámica de llevar a cabo el funcionamiento de un equipo de trabajo donde tienes tantos ciclos abiertos en la mente que puedes no estar ahí. Y entonces te comunicas mediante circuitos que no eres realmente tú. No estás percibiendo, no estás otorgando la atención correctamente que deberías otorgarle al colaborador y eso lo percibe el colaborador. El colaborador percibe que sí estás ahí, tal vez dando una orden, dando una instrucción o respondiendo una pregunta, pero no estás completamente ahí, otorgándoles atención. Todos nos damos cuenta de eso, cuando alguien está presente, pero está ausente en su concentración y en su atención hacia nosotros, ¿no? Así es, así es. Entonces, ¿qué significa? Es la primera clave, ¿sí? Y me gustaría que Abel comente cuál es la estructura de este libro, cómo nosotros logramos dividir estas 33 claves, porque además lo explica muy bien, ¿no? Pero dentro de esa estructura, Abel, si cabe la oportunidad de que lo explique, una de las primeras claves, que es la clave, es estar ahí, es poder estar en tiempo presente, percibiendo, otorgando la importancia real a la comunicación de la otra persona. Sé que se nos han dicho, sí, hay que prestar atención, pero va a veces más allá, es una disciplina mental de apagar tu vocecita interna, de dejar de juzgar, de no desenfocarte, irte a través de tus pensamientos hacia el pasado o al futuro, sino estar ahí, simplemente estar acá en comunicación contigo. ¿Qué gran punto? El liderazgo enfrenta tantos desafíos mentales, tanta presión, hay tanta exigencia, expectativas, hay un plan estratégico que cumplir, metas que alcanzar, competencia con la cual literalmente competir y estar en una guerra, que es muy fácil que la mente esté en otro lugar. Disciplina mental para estar ahí. ¿Y cuánta falta hace practicar esa disciplina de concentración, de conciencia y de atención absoluta a la persona que tenemos enfrente? Hablabas entonces, Joel, de que la estructura del libro tiene como 3 grandes bloques. Así es. Y que el experto aquí en explicarlo, hablando de comunicación, es el señor Abel Cejudo. Así es. A ver, cuéntanos esa estructura, esos 3 bloques. Sí, mira, nosotros contemplamos el libro con 3 tipos de enfoque. ¿Y por qué son 3? Y lo hacemos con un símil en la parte de un velero. Nos contemplamos que el velero tiene en primera instancia el casco, que es en sí el cuerpo del barco, que es el que permite tener una tripulación. ¿Para qué? Para poder avanzar. Ese casco corresponde a la persona como líder, ¿sí? Al ser, al individuo. Al liderazgo, okay, como persona. Ajá. Los otros 2 factores están contemplados con el timón. Y el timón es el que nos da la dirección, el rumbo definido a donde queremos llegar. Eso lo vemos con el enfoque al negocio, donde determinamos cuáles son los objetivos, los resultados, la estrategia, a dónde queremos llegar. Ok, entonces un líder sin estrategia es un casco sin timón. Exactamente. Puede navegar para donde sea, pero finalmente no tiene rumbo. Así es. Y el que da el impulso al barco son las velas. Las velas lo hacemos con el símil con los colaboradores. Son los que nos permiten ese motor intrínseco para poder avanzar. ¿Qué sucede si nosotros en esta triada nos enfocamos o nos cargamos hacia uno? Pues ya no existe esa comunicación balanceada. De ahí es donde nosotros partimos, que la comunicación balanceada tiene que tener 3 tipos de enfoque. ¿Para qué? Para que lleguemos a donde queremos, pero no solo el llegar al final, sino también clave, disfrutar el viaje. Y además de disfrutar el viaje es la compañía con los que estamos. Que es hoy día cosas que dejamos a un lado. Y nosotros lo que buscamos es sí el estar al pendiente de las batallas que tenemos en el día a día.
Esa es parte del show. En toda organización hay desviaciones, hay momentos no gratos. Y es algo que nosotros queremos buscar. ¿Para qué? Para resaltar. Date cuenta de lo bueno que está sucediendo, porque te estás moviendo. Vas con un rumbo fijo, definido ya predeterminadamente, y la otra, lo importante, que tú eres el capitán del barco. Es decir, está en tus manos de determinar o decidir qué componentes quieres sumar. ¿Para qué? Para que tengas una mejor, ¿qué? Mejor compañía, por supuesto, mejor momento, pero sobre todo, resultados. Fíjate que me encantó la analogía del barco, ¿no? Finalmente el líder es el casco, las velas es la gente, el timón es la estrategia, y a veces podemos pensar que solamente son dos cosas, tener las velas y tener el timón. Si tengo las velas y la gente está conectada conmigo y además tengo la estrategia correcta, entonces esto avanza, pero sin casco no hay nada que avanzar, se hunde absolutamente todo. Tengo que trabajar en mí, tengo que trabajar en la estrategia y tengo que trabajar en la gente. Pensando en esta trilogía y en las 33 claves, Joel, que ustedes abordan, para ti, ¿cuál sería el desafío más grande de comunicación que tiene el liderazgo? O sea, de todas las posibilidades que existen, ¿no? De poder darles claridad, establecer metas, dar retro, el poder escuchar, el estar presente, como lo que te exponía hace rato que me llamó la atención. Para ti, ¿cuál es la necesidad más importante de comunicación? Qué buena pregunta, estimado Alex. Tomando en cuenta que la comunicación tiene estos otros subproductos como la capacidad de proyectar una afinidad positiva, una afinidad constructiva, o lo podemos llamar también como actitud, ¿no? Y la capacidad también de lograr acuerdos para que la gente trabaje a través de una convicción o un autodeterminismo por las metas que se están planteando. Yo diría que el desafío más fuerte que puede tener un líder es el mismo entorno, ¿no? La misma presión que puede tener como líder. Déjame explicarte, ¿no? Una persona cuando está encargada de un equipo de trabajo es el que más derecho tiene a estar estresado. Es el que más derecho tiene a estar molesto, porque es el que más presión tiene tal vez de la directiva o de los directores, ¿no? Oye, paréntesis, qué alivio le das a la gente, ¿eh? Si tienes el derecho a estar estresado, tienes el derecho a ser el que más. Exactamente, pero eres el que menos debes proyectarlo. Bienvenido al liderazgo, correcto. Bienvenido. Es el que más sufre, pero el que menos debes proyectar. Wow. Entonces, ese sería el gran reto, que a pesar de ese entorno tan de cumplimientos o de estrés o de presión, puedas tú mantener ese aplomo correcto para dar una comunicación adecuada a tu equipo de trabajo. Así ¿Sí? Es. Y fíjate que qué bien que lo estamos viendo de esta manera, porque hay algo bien importante. Tú dices, ¿cuál es la clave principal? La clave de la comunicación balanceada, que es la que no debemos de perder, es la de uno mismo, la del líder. ¿Por qué? Porque si tú no tienes exactamente la capacidad de comunicarte contigo mismo qué es lo que buscas, ¿cómo vas a poder transmitirlo? Por lo tanto, como bien lo dice Joel, eres la persona más estresada, la persona más turbulenta, racional o emocionalmente. Pero si tú eres el capitán del barco, no está permitido. Porque entonces la pregunta es, no puedes estar en ese papel. Sí, la presión externa no te da el derecho a menospreciar, a humillar, a gritonear, a ofender, a restringir, y por el contrario, aun cuando tenemos el tiempo encima, debemos tener la capacidad de clarificar, reexplicar, reenfocar, no culpar, sino solucionar, y es un desafío enorme, pero lo pones de una manera tan tajante que me gustó mucho cómo lo pusiste a ver, porque es decir, si no eres capaz de hacer eso, no debes estar ahí. Así es. Porque además, ¿cómo puedes sacar lo mejor de tu gente? ¿O cómo puedes vender esos propósitos constructivos que tienes como líder? Sí, desde emociones negativas, ¿no?
No sacarías lo mejor de tu equipo de trabajo desde el enojo, desde la amenaza, desde la coacción. Tendrías que tener la capacidad de decir, me pongo por encima de todos los desafíos que estoy teniendo y puedo mantener una comunicación con templanza para sacar lo mejor de mi equipo e impulsar estos propósitos constructivos que queremos alcanzar, valga el punto, ¿no? Claro, el desafío de la comunicación no es poder redactar bien un mail, ¿no? Así es. Ni poder dar una exposición de cuál es el nuevo producto que vamos a lanzar al mercado, sino en un entorno de alta presión, manejar la templanza, la comunicación conmigo para tener claro lo que quiero decir y entonces fluirlo y dirigir el barco y aguantar la presión. Excelente. Por eso nosotros indicamos y resaltamos comunicación balanceada solo para líderes. ¿Por qué? Porque nosotros lo planteamos en otro nivel. Si tú estás en el momento de que no puedes contener esas emociones, esa templanza, no estás preparado para estar como capitán del barco. Y ojo, el capitán no es el que mueve el timón. ¿Nos hemos dado cuenta de eso? El capitán no es el que mueve el timón. Y es lo que quiero resaltar. Entonces? El capitán es el que determina quiénes son las mejores personas para colaborar dentro de ese entorno. Es decir, tiene a una persona que está a cargo del timón. Escoge quién es la mejor persona para llevar el timón. Exactamente, pero no el capitán. Y entonces es algo que yo sí quiero resaltar. En ocasiones pedimos, como líderes, tener personas comprometidas, capacitadas, que me faciliten mi labor. Entonces la pregunta sería, entonces, ¿para qué te necesitan? Y la clave está ahí, que tú como líder exactamente tengas esa retrospectiva que determines si tú eres la persona indicada para llevar a cabo el buen puerto de ese barco. Y ese es un trabajo bien profundo porque a muchos líderes les encanta, o nos encanta, me incluyo, el protagonismo, estar al frente, sea el que lleva el timón, sea el que el que tiene todo bajo el control. Pero de repente nos damos cuenta que hay personas que son mejores que uno, más hábiles o que nos faltan competencias. Y eso requiere muchísima humildad y eso es quizás saber comunicarse con uno mismo. Decir, yo no soy el indicado para hacer esta labor, pero soy el responsable de todo el barco, entonces dejo que alguien más haga esa labor, ¿no? Y fíjate, y te lo quería preguntar, fue pensando en esta reflexión hacia uno mismo, hacia el casco, y cuánto el líder, en toda su comunicación, no solo tiene que aprender a decir, sino aprender también a recibir, no solo consejos, no solo ideas, sino también retroalimentación hacia su persona. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es recibir retroalimentación? ¿Y por qué se convierte en algo que puede sonar tan amenazante para algunos líderes? Yo digo que depende de cuál es la condición emocional o la certeza o la seguridad que tenga la persona sobre sí mismo, ¿no? Hablando ya del casco. Te puedes dar cuenta que hay personas que constantemente están a la defensiva y que incluso tú puedes hacer ciertos comentarios que no tienes ni la mínima intención de atacarlo y se lo toman como personal. Entonces tienen esa compulsión siempre estar ahí, ¿cómo me defiendo? Me lo tomo personal. Y pues respondiendo a tu pregunta, y está un poco de moda desde hace unos años acá, la capacidad de decir yo soy un líder y también soy vulnerable, también me puedo equivocar, ¿no? También puedo cometer un error y puedo pedir disculpas y puedo decir, bueno, creo que esta estimación que hice de tal planificación no fue la correcta, podemos corregirlo, ¿no? Cosa que antes era casi prohibido, ¿no? Se asociaba como un buen líder, un buen jefe, ser invulnerable, ser incapaz de equivocarte, jamás, aunque otros tuvieran la razón, no lo ibas a reconocer, ¿no? Y hoy este líder vulnerable, pues puede decir, ¿sabes qué? Pues viéndolo bien, tienes razón, ¿no? Viéndolo bien, comprendo tu punto de vista. Y cuando eres atacado
dicho, más que atacado, criticado por otros, hay dos opciones que puedes hacer, ¿no? Si la crítica realmente es constructiva, pues tomarla en cuenta, ¿no? Y decir, bueno, ¿qué puedo aprender de este señalamiento o de este aporte que me están dando? Y si la crítica es destructiva, pues simplemente ignorarla y seguir a través de tus propósitos, impulsándolos con la misma demencia, con la misma energía y no detenerte a estar atacando propósitos de hater o de gente que realmente no te está criticando para aportarte, sino más bien para aplastarte, ¿no? A este tipo de críticas le pongo a veces un símil y por favor no quiero que me malinterpreten. Si tú estás manejando y sale una jauría de perros a ladrarte, tú no te vas a detener en tu coche, tú tienes un destino donde llegar a tu coche. Tú dices, voy a llegar a mi casa, no te detienes con tu coche, oye perro, por favor no me ladres, tú tampoco. No, tú sigues impulsando tu meta y vas a llegar a tu casa y listo, no perdiste tiempo en eso. Eso es con respecto a este tipo de críticas malsanas, ¿no? Pero por supuesto hay gente que te dice cosas porque quiere aportarte, quiere ayudarte y debes saber seleccionar cuál es ese tipo de gente y ser vulnerable, decir, muchas gracias, de verdad entiendo tu punto, gracias por compartirme esta situación que debo mejorar, lo voy a tomar en cuenta y hacer algo al respecto, ¿no? No sé si estoy respondiendo a su pregunta. Yo creo que el gran problema es que interpretamos cualquier retroalimentación o cualquier consejo, cualquier sugerencia como esa jauría de perros. O sea, de repente puede venir en el espíritu más noble, más constructivo, más edificante, pero el líder de repente está con las barreras tan altas, con la inseguridad de repente a tope, que no está dispuesto a aceptar ni en el mejor de los términos y piensa en serio que es una manada de lobos que lo están atacando. Igual, solamente es un compañero que quiere vivir la vida profesional de la mejor manera y que tiene una propuesta de valor para el líder, ¿no? ¿Por qué piensas, a ver, que nos cuesta tanto trabajo escuchar la retroalimentación de abajo hacia arriba? Yo creo que la retroalimentación no solo es de abajo hacia arriba, también de arriba hacia abajo y hacia los lados. Pero para mi punto de vista, yo creo que más bien debemos de bajar las defensas, porque es algo que comúnmente lo hacemos de forma natural. Lo percibimos como que en lugar de que nos ayudan, nos están obstaculizando. Entonces, si viéramos el punto de vista bajo otras circunstancias de que todos quieren ayudarnos para lograr el objetivo, yo creo que nuestro punto de vista sería totalmente diferente. Te escucho y la importancia de esto es, sin importar si es una crítica destructiva o constructiva, me interesa saber tu punto de vista. ¿Por qué? Porque como bien lo dice Joel, ya sea que es la competencia o es alguien que no me desea el bien, también quiero saber qué está sucediendo afuera. Y si yo parto del hecho de que yo vivo en un mundo hostil, ¿cómo va a ser mi comportamiento? ¿Me explico? A la defensiva. Pero si mi punto de vista ahora estoy en un mundo benévolo, en el que todos están confabulados, ¿para qué? Para que yo llegue a mis sueños. ¿Cuál crees que va a ser mi respuesta? Y yo creo que debemos empezar a partir de ello. Nosotros como líderes propios, en el caso del libro está afinado hacia la parte organizacional de las empresas. Pero yo creo que la comunicación se basa en varios entornos que pudiera ser el de la familia. Entonces, al momento que nosotros como líderes en una familia, si lo vemos de esa manera, en casa nadie nos quiere hacer daño. Y nos permitimos exactamente eso, escucharlos, que en ocasiones no lo hacemos. Si lo hiciéramos así de esa manera, de manera general, yo creo que sería otro punto de vista. Inclusive yo es algo que yo comento, el que alguien te haga un comentario, ya sea positivo o negativo, se está tomando el tiempo para hacerte saber algo que es hoy día muy valioso. Entonces, yo creo que debemos de partir del hecho de que escuchemos a las personas, pero sin ninguna tendencia de que yo ya enseguida estoy trabajando en ¿qué? En un prejuicio. Es que él me quiere hacer daño, entonces yo ya estoy filtrando su comunicación porque ya tengo
ese prejuicio. Entonces yo creo que debemos de trabajar exactamente eso en un proceso blanco, de que te quiero poner atención, escuchar todo lo que tú me estás diciendo. ¿Para qué? No solo para escucharlo, sino para asimilarlo y a su vez darlo a entender. Lo que tú me quieres decir es esto, es correcto, para que validemos lo que él nos quiere decir. Fíjate que yo lo sintetizaría todo esto que dijiste, que se me hace fabuloso, como dignificar la voz de las personas. Es decir, no importa si viene con un fin a lo mejor medio hiriente, destructivo y hasta sarcástico puede ser, o con actos de microviolencia. Pero si soy alguien que dignifico a las personas y su voz, digo, ok, de lo que me está diciendo, ¿qué sí me queda? ¿Qué sí es para mí? Y si se tomó el tiempo para expresármelo, entonces voy a dignificar ese espacio, ese tiempo, y voy a verme frente al espejo. ¿Qué paso de valentía tan grande es necesario para poder hacer eso? Pero ¿cuánto podría impulsar nuestro crecimiento? Porque estoy seguro que finalmente la gente a los alrededores, la gente que mejor nos puede dar retroalimentación, pero a veces a la que menos se le estamos pidiendo, o llegamos con estos prejuicios, o llegamos con esas barreras en alto. Pensando en que hay que comunicar muchísimas cosas, quisiera focalizarme en la estrategia. Un líder, sí, decías, Abel, le ponías analogía al timón. El timón es la estrategia. Entonces, bueno, una vez que yo he definido la estrategia, o se ha clarificado la estrategia, la tengo que cascadear, la tengo que comunicar y todos deben saber cuál es la estrategia. Parecería simple. La gente no sabe cuál es la estrategia. Le preguntas a las personas cuáles son las 3 cosas más importantes que debes conseguir en el siguiente trimestre para la organización, y cada quien te puede contestar cosas distintas. ¿Cómo comunicar una estrategia? ¿Cómo se hace? Muy buena pregunta. En ocasiones hemos tenido que repetir una orden 1, 2 y hasta 3 veces. ¿Y por qué no? Hasta 4 veces. Y eso no está mal. No sé por qué ha habido una idea de que repetir es una señal de mal liderazgo o un comportamiento de resistencia de un colaborador. No, a veces la gente le cuesta un poco duplicar el mensaje. A veces la gente necesita, para entender un mensaje, que se le refuerce ese mensaje. Ahora, respondiendo a tu pregunta, igual sucede con la estrategia. Si tú haces una estrategia y le inviertes todo un tiempo para luego tenerla en tu ordenador guardado en una carpetita o físicamente luego tenerla ahí en un cajoncito y decir sí, y venga tal vez una auditoría, venga, yo sí tengo mi estrategia, aquí está, ¿no? No, la estrategia se usa y se usa promoviendo sus propósitos hasta que haga mella en el equipo, hasta que el equipo la respire, hasta que el equipo la sienta suya. Y esto se hace con la reafirmación, ¿no? Igual a tu hijo o a tu hija, ¿no? Tú no le dices una sola vez, te digo una única vez que no consumas droga porque las drogas son dañinas. No, lo haces de 1000 formas, le pones videos, le pones documentales, lo llevas a una obra de teatro para que haces que realmente el mensaje le llegue a la persona. Acerca del primo aquel que acaban de meter a la cárcel. No sé, o le das un libro, se lo dices de 1000 formas. Y entonces la estrategia se promueve y se debe promover constantemente. Y esos propósitos y esos objetivos se promueven y no se guardan, no simplemente ya lo hicimos, ¿no? Es un paso administrativo que había que hacer, ¿no? Es realmente la esencia, la columna vertebral de lo que queremos alcanzar este año. Me encantó eso, la repetición, algo tan simple que hacemos en la vida cotidiana con las personas que más nos interesa para afianzar un comportamiento o para clarificar un objetivo. No, lo hacemos en las organizaciones. Repetir, 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 y no solamente de una manera, de múltiples formas, multicanal, para que la gente, me encanta eso, respire, ¿no? Y hasta transpire la estrategia, ¿no? La tenga impregnada. Así es, así es. Yo creo que otro punto clave es el nivel de comunicación. No es lo mismo que tú definas una estrategia con los directivos, los ejecutivos, que con los operativos. Es decir, tú tienes que definir bien cómo te vas a comunicar
con los mandos medios, operativos o ejecutivos. De tal manera de que, como bien lo comenta Joel, es repetirla, pero no solo el repetirla, sino el dar la oportunidad de que la persona se comunique para identificar que lo que tú estás indicando, él ya lo asimiló y sabe cómo llevarlo a cabo. Es decir, tan básico como cuéntame ahora cuál es nuestra estrategia. Exactamente. ¿Cómo participarías tú de forma activa para el logro de esta estrategia? Entonces, en ocasiones, nosotros empezamos a trabajar en un nivel ejecutivo, pero no la vamos traduciendo hacia la parte del organigrama. De tal manera que una persona operativa va a decir, ¿yo cómo voy a lograr que tengamos una cobertura geográfica a nivel nacional? Que aumente nuestro market share cuando finalmente yo lo único que estoy haciendo es operando esta máquina o dando mantenimiento acá a los almacenes o llevando el inventario. Exacto. Entonces yo creo que hay que llevar a cabo la comunicación en el nivel en el que estamos. No podemos hablar con un especialista de un nivel profundo a que con una persona que desconoce el tema. Y ahí es la simplicidad del lenguaje, poder usar palabras que las personas operativas entienden. Y luego, fíjense que llega a pasar que erróneamente, y se me hace una discriminación tremenda, decimos, no le vamos a explicar a la parte operativa la estrategia porque no la entienden. O sea, no la entienden o no sabemos traducir una estrategia a un lenguaje más coloquial, ¿no? Totalmente. ¿Por qué los excluyes? ¿No? Es decir, ¿por qué los excluyes de esta comunicación? Y decir, recordemos que ellos son el motor, el impulso, las velas. Si tú los omites, no vas a tener el impulso que necesitas para llegar al objetivo. Sí, desde el punto de vista de comunicación hay cosas que a veces suceden en organizaciones, no importa el tamaño, ¿no? Y podemos dividir o podemos hacer 3 esferas, ¿no? La esfera superior, que es el creador del sueño, o el emprendedor, o el propietario, dueño, directivo, ¿no? Un Steve Jobs, un Coronel Sanders de KFC, esos creadores de sueño, ¿no? Luego tenemos todo lo que es el extracto ejecutivo, ¿no? Todo lo que son los líderes, directores, luego mandos medios, y luego tenemos esa gran base operativa. Cuando los creadores de sueño odian la dirección, o odian a sus líderes de abajo o a sus mandos medios, pues no puede salir nada bueno. Pero es más común que la dirección comience a no quererse comunicar con los creadores de sueño. Y que los mismos líderes también y mandos medios no proyecten buena afinidad y buena comunicación hacia la operación. Por lo tanto, la gente operativa no va a querer a sus líderes, mandos medios, por decirlo de esta forma. Entonces ahí hay una ruptura de comunicación en toda la organización. Y ahí es donde sale gente como despedida, como el mismo creador del sueño que fue Steve Jobs, ¿no? Que lo corrieron sus propios directores, ¿no? Entonces, para que una organización, y esto es un punto de vista que hemos discutido Abel y yo en muchas ocasiones, para que una organización realmente sea saludable, ¿sí? Estos creadores de sueños deben otorgarle una buena comunicación y deben sentir agrado por sus líderes y por sus directores. Y sus directores, a su vez, por los creadores de sueños y impulsar esa intención de mando y ese sueño. Y a su vez, estos líderes, directores, mandos medios, proyectar una buena comunicación, una buena actitud hacia sus operativos para que sus operativos también sientan cierta reciprocidad hacia ellos, ¿no? Entonces, es común, seguro puedes estudiar algunas empresas donde en algunas de estas fases se rompe esa línea de comunicación y todo se hace un lío. Nadie se otorga la importancia como persona, nos promovemos como camarillas internas o hablamos mal de los creadores de sueño o de los dueños de la organización. Los dueños de la organización, a su vez los operativos, sienten que son menospreciados por sus mandos medios. ¿Qué puede pasar? ¿Qué puede suceder eso dentro de una organización? Pues convertirse en un entorno miserable, por decirlo, y no miserable porque no tenga dinero, porque puede ser una organización muy solvente, muy próspera, pero sería un clima laboral muy fatídico, y todo viene desde la comunicación. Fíjate, qué cosas tan interesantes pones sobre la mesa. Puedes tener al mejor creador de sueños, pero si no sabe establecer este vínculo, que evidentemente empieza con la comunicación, pero también con una conexión emocional para con sus líderes, y estos líderes no compran ese sueño,
finalmente no va a poder permearse por más majestuoso que sea el sueño como tal. Necesitamos que estos mandos medios sean los comunicadores del sueño de estos creadores y generen este vínculo emocional de decir, estamos cambiando el mundo, pero la mejor persona que lo puede decir no es el creador del sueño, es una persona que ya compró el sueño y que lo está comunicando hacia abajo, porque a veces solo quiere una sola persona vender todo el sueño a toda una organización y no es posible, y se genera esa fractura, cuando podrías tener a muchísima gente vendiendo el sueño porque ya lo compró. Y es una dualidad también, porque si nos vamos hacia una pyme o a una microempresa, el dueño tiene diferentes facetas, ¿no? El mismo dueño que es el creador del sueño es el director ejecutivo. Y entonces es como contradictorio porque el creador del sueño impulsa el sueño, pero el director ejecutivo impulsa el logro de metas. Entonces es ese Mr. Jekyll, Mr. Hyde en el mismo puesto. ¿Cómo poder lidiar con esos dos roles? Y más si le agrega como el director financiero, porque generalmente, exactamente, no puedes estar diciéndole a todo el mundo, sí, está aprobado, claro, compra esto, porque una organización siempre va a tener tendencia a gastar más de lo que gana, evidentemente. Entonces, qué complicado cuando un dueño de pymes que es creador de un sueño, a la vez es el director general y el director financiero, y no conocer esos tres roles tan claros en cómo comunicarse en cada uno de esos roles, ¿no? Porque pueden chocar entre ellos, ¿no? Aquí me está diciendo que logré este sueño, pero no me aprueba mi presupuesto de marketing. Entonces, ¿cómo lo hago, no? Y soy yo mismo, o soy yo mismo, ¿no? No, qué barbaridad, es como tener al diablito, al angelito y además a un tercer ente por ahí, un gnomo, ¿no? Las tres caras, ¿llegaste a ver esa película, Las tres caras de Eva? Una película de los años 80, bueno, algo más o menos así. Las tres caras de Eva. Sí, eran tres personalidades que tenía Eva. Bueno, véanla. Es una película solo para generación X. Por eso la importancia de esta comunicación con uno mismo y tener esta absoluta claridad, ¿no? Para ir aterrizando e ir cerrando, porque se nos está yendo el tiempo bastante rápido, lo cual pues nos hace ir puntualizando cosas, o nos exige ir puntualizando cosas. ¿Qué consejos tú darías, a un líder para poder comunicarse mejor? O sea, ¿cuáles serían tus dos grandes consejos para un líder? O sea, sé que la comunicación es amplísima, pero considerando que es un tema que has explorado, analizado, reflexionado y escrito alrededor de ello, ¿cuáles serían dos grandes reflexiones para que un líder pueda empezar a comunicarse mejor? Yo creo que el primer punto es que el mismo líder tenga claridad de lo que busca. Es decir, si yo tengo claridad de lo que quiero, voy a poderlo expresar de mejor manera. Y para eso yo diría es ponlo en blanco y negro. Es decir, escríbelo. Escríbelo. Déjalo reposar, yo así le llamo, déjalo reposar. Al siguiente día, léelo y date cuenta si lo que estás escribiendo es lo que quieres. Ese es el primer punto. Ponlo en blanco y negro. Clarifícalo en papel, pero después a la luz de un día siguiente, porque un día a las 12 de la noche escribes una cosa y ya no sabes, y la carga de emociones es intensa y con ojos nuevos puedes volverlo a analizar y asegurarte. Así es. Y el segundo punto va dentro de contemplemos que todo objetivo o sueño es un ente vivo. No te aferres a que así lo escribiste y vas a lograrlo como está planteado. Es decir, en ese momento carecemos de muchas cosas, del entorno, presupuesto, sueños, familia, organización. Es decir, ese sueño que estamos poniendo o ese objetivo o esa meta es viva. Es decir, conforme vas avanzando, tienes que irla actualizando. No te aferres a ese camino que ya escribiste. ¿Por qué? Porque vas a tener mayor claridad. ¿En qué? En tu experiencia, conocimiento, compañeros, colaboradores, socios, inversionistas, que eso te va a dar una más claridad en hacer nuevamente tu estrategia, tu objetivo, tu definición.
Ser flexible, entendiendo que un sueño, me encantó esa definición, es un ente vivo y va creciendo, se va moldeando y va tomando formas distintas. Joel, desde tu perspectiva, ¿cuáles son las barreras más grandes que hay en la comunicación entre pares en una organización? O sea, ¿cuáles serían las 2 o las 3 barreras que tú dices? Estos son los problemas más profundos que yo me he encontrado como consultor en las organizaciones, y cuáles serían entonces tus sugerencias para vencer esas barreras de comunicación, y ya no hablando de comunicación de arriba hacia abajo, sino comunicación horizontal entre pares. Sí, la primera, que la veo constantemente dentro de las organizaciones, es el choque de intenciones, ¿sí? La comunicación también está compuesta de intención, querer hacer algo. Y cada organización, cada área, incluso cada puesto, tiene sus prioridades, tiene sus metas, ¿no? Y pueden chocar con la intención de otra área, ¿no? Y no lograr obtener un acuerdo. Ejemplo, vamos a usar este ejemplo de hace rato. Yo como financiero tengo la intención de hacer que mi organización sea solvente, que el ingreso sea superior al desembolso. Y entonces veo aquí que la gente de relaciones públicas quiere hacer un evento para manejar la imagen y pasan un presupuesto bien acá. Y entonces yo desde mi punto de vista financiero digo, ¿sabes qué? Estamos muy alto en este presupuesto y la intención de recursos de relaciones públicas es hacer un evento para posicionar y se piense bien de la organización y abrir nuevos canales, etcétera, etcétera. Entonces hay dos intenciones fuertes, ¿no? Y hay luchas que son típicas, ¿no? Dentro de las organizaciones, como finanzas, el área de marketing, como cobranza con áreas de ventas, ¿no? Son intenciones que los calidad separan. con producción, Con calidad, con producción. Sí. Entonces, el choque de intenciones sería aquí estamos ya, todo bien. Hablando de chocar. Ok. Hablando de choque. Entonces sería la primera barrera. ¿Cómo manejarlo? ¿Cuál es mi sugerencia? Acordar que hay un propósito senior, que todos nos debemos a un propósito superior dentro de la organización. Ok, no pensar en mi propósito o en mi micropropósito, sino en el propósito más grande. Por supuesto, y cómo impactamos en otros. Entonces, esa sería la segunda. La falta de roles definidos, de cuál es la línea de comunicación correcta que me toca dentro de la empresa. Si la organización tiene una estructura débil dentro de sus comunicaciones internas, comienzan a haber desviaciones y le dicen al de recursos humanos, ¿por qué no se ha impermeabilizado el techo? ¿No? Y le dicen al de calidad, ¿por qué no se ha reclutado? Parece tonto, pero ese tipo de cosas hacen que se desgaste mucha energía y también exista mala emoción dentro del equipo de trabajo. Nosotros usamos un término dentro de un curso que entregamos en academia, que es el tráfico desarrollado, ese tráfico adicional por no tener una buena comunicación que genera más movimiento, que genera reprocesos, que genera cansancio y hace que eso también afecte la emoción de las personas. O sea, no tener una estructura para comunicar. Así es. A no tenerla clara, totalmente. Y que no necesita ser muy grande para tener una estructura. Un grupo pequeño puede tener una estructura y sus canales de comunicación bien definidos. Así es. Y ya me voy hacia la parte individual. Sí hay que trabajar también en las personas y tener tu proceso de selección y tu proceso de mantenimiento de salud respecto a la actitud de tu equipo de trabajo. Porque indudablemente hay personas que generan conflicto innecesario, pero conflicto, mala emoción, disfrutan enturbulando a otras personas y eso hace que la comunicación se vaya disgregando entre el equipo. Porque si yo le hago algo a un compañero de trabajo desde un punto de vista malsano, uno cree que eso se queda ahí y no se queda ahí, eso es un efecto cascada. Luego este compañero de trabajo puede tender a replicarlo o se introvierte o se siente mal con respecto a la comunicación. Entonces, no sé, esas son como cosas que he visto. Muy buena tu pregunta. La primera, el choque de intenciones. La segunda, esa estructura. Y la tercera, pues tener gente nociva, esas manzanas podridas dentro de la organización que contaminan. Pueden ser el 10%, el 5%, pero pueden contaminar el 30, 40% de toda una organización. Y luego los mantenemos porque dan muy buenos resultados individuales. Pero nos están haciendo un caos completamente. Totalmente. En el interior. Quiero cerrar con una dinámica de comunicación. Abel, ¿qué es lo que más valoras de Joel? ¿Qué es lo que más aprecias de Joel? Que es un verdadero apasionado en lo que él hace.
que es capacitación, transmitir su conocimiento, es lo que hoy día yo valoro y aprecio de Joel. Ok. Joel, ¿qué es lo que más aprecias de Abel? Abel, además de su integridad, porque es una persona íntegra, él es capaz de superar obstáculos que cualquier otro se desmayaría inmediatamente, para no decir que se quedaría en el sitio fallecido. Podemos decir que él ve el obstáculo, ve el problema y lo confronta, lo percibe y hace cosas al respecto para superarlo, y lo mejor lo supera, ¿no? Da el ejemplo de superación, ¿no? Entonces, esa capacidad de manejar situaciones complicadísimas, porque lo he visto manejar situaciones que otros tirarían la toalla o cerrarían cerrarían las cortinas de su negocio. Abel dice, pues no, ya aprendo de mi error, llevo las cosas, asumo mi responsabilidad y hago lo que tengo que hacer para revertirlo, y lo revierte. Y eso es una habilidad que, se lo he dicho, lo admiro de él. No, pues muchísimas felicidades por lo que se comentan y me encanta pensar en dos profesionales consagrados, hechos, independientes, que tienen la capacidad de decirse frente a frente esta admiración mutua, este respeto mutuo. Yo los respeto en sus roles como profesionales, como colegas, con una calidad ambos humana altísima, y me ha dado muchísimo gusto tenerlos aquí en la emisión número 39 de Rompiéndola. Yo quiero decir algo, y perdón que te interrumpa, No, porque hombre, sé que estabas en las interrupciones son... Quiero darte las gracias por este libro, Grita y Explota. Muchas gracias, Alex. Por supuesto que lo voy a leer y vamos a compartir, ¿no? Y espero que tú, bueno, ya lo leíste. Yo ya lo leíste leí, por la ya, presentación. las 33 claves, Entonces, claro. me toca a mí mi tarea, lo voy a leer, ¿sí? Lo tuve una vez, pero era de Abel me lo pidió, no me dio la oportunidad. Entonces, muchas gracias por regalármelo. Qué bueno que no lo fotocopiaste, respetaron los derechos de autor. Bueno, lo fotocopié y ya lo estoy distribuyendo. Un gustazo tenerlos. Gracias, Abel, gracias, Joel, por estar acá, y gracias a todos por escucharnos, y ya sea tanto en Spotify, o vernos en el canal de YouTube, o ver algún short por ahí en nuestro Instagram o nuestro Facebook. Soy Alex Nava y estoy convencido que todos hemos venido a romperla a esta vida. Hasta la próxima. Soy Alex Nava y estoy convencido que todos somos llamados a romperla en la vida.